una posibilidad de poder ver ese tema. Vamos a ponernos en comunicación en la coordinación y les voy a ver si me pueden dar esa información para poderla establecer si todos van bien con sus asistencias. Pero déjame ver el día de hoy, vamos a ver qué se puede hacer con ese tema. Gracias, América. Bueno, Lick, disculpe, otra pregunta. Al final el curso se gana con 61, si no estoy mal, licenciado, disculpe. con 61 se gana. Ah, ok, muchas gracias, licenciado, muy amable. Bueno. Entonces, compañeros, pues algunos ya ganamos. La mayoría ya prácticamente tienen. Que con 71 se pasaban, pero me puse a leer y sí con 61, igual que los cursos normales. No, el reglamento está. Sí, lo que les decía, ¿verdad? Que tienen que ver su asistencia, que no van a tener inconvenientes ahí. Yo voy a verificar, voy a pedir si me pueden dar esa información y yo se las hago saber a ustedes, ¿verdad? Igual yo he estado revisando quiénes aparecen conectados, ¿verdad? Yo por eso el otro día les dije que encendieran su cámara, que hicieran sus trabajos y todo, porque esa es su prueba también. Igual los que estaban manejando y que iban en ruta, definitivamente ahí están grabados, ¿verdad? Pero por mi parte yo no tengo ningún interés de perjudicarlos ni nada de eso. Entonces, compañeros, para el día de hoy vamos a abarcar el tema referente a cuáles son las formas en las que una persona puede ser puesta a disposición de un juez competente. Entonces, alguien que me pueda iniciar ahí diciéndome cuál es una forma para que una persona sea puesta ante juez competente. Que se haya hecho efectiva una orden de captura, América. Una orden de captura, una orden de aprehensión girada en su contra. ¿Fundamento legal, compañero? Ouch, permítame, que ahorita ni mi código he sacado, permítame. Vamos a ver el artículo 257, compañeros, de su Código Procesal Penal. Alguien que le pueda dar lectura a ese fundamento legal, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Sánchez. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Gracias, Sastre. Bueno, entonces, compañeros, partiendo de lo que establece el artículo 257, aquí establece lo que es la aprehensión, y aquí nos da ciertas definiciones en cuanto a ciertos conceptos directamente a lo que se deriva de un delito flagrante. Entonces, ¿cuándo va a haber flagrancia? Flagrancia es cuando directamente a una persona se le aprende minutos, o sea, puede haber sido en el instante o minutos después de haber sido cometido el hecho. Ahí sí que como quien dice, con las manos en la masa, ¿verdad? Entonces, para que pueda haber flagrancia, directamente tiene que darse esos elementos. Y hay cuasi flagrancia directamente
cuando es sorprendido y se da la persecución, ¿verdad? Pero esa persecución debe ser continua, no se debe interrumpir, porque si se interrumpe directamente, allá no va a haber una flagrancia, ¿verdad? Se tiene que establecer en ese momento. También acá hay una situación, en el párrafo segundo, donde dice el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado. Nosotros vimos que en los actos introductorios está lo que establece la denuncia, y la denuncia directamente como acto introductorio para que el Ministerio Público inicie una investigación, ¿verdad? Se le debe dar ese impulso para que el Ministerio Público pueda realizar esa investigación y determinar si existen elementos para poder someter a una persona ante juez competente. Entonces ahí ustedes le pueden poner en ese párrafo solicitud de orden de aprehensión judicial, porque recordemos que el juez directamente no puede actuar solo así por así, ¿verdad? Ante el sistema que estamos, ya es un sistema acusatorio, directamente el Ministerio Público ya no tiene aquella prerrogativa de establecer, ¿verdad? De que él como juez inquisitivo, él era quien mandaba a traer a quien se le antojaba a su despacho, ¿verdad? Ya no. Entonces directamente el Ministerio Público, para que también él inicie esa investigación, se debe dar un acto introductorio a través de esa denuncia, ¿verdad? O en los casos de acción pública, ahí directamente el Ministerio Público actúa de oficio. Pero partiendo de esa idea de que se dio una denuncia, el Ministerio Público establece que sí hay elementos como tal para poner a una persona ante juez competente, le solicita al juez que se dé la aprehensión del sindicado cuando se estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, ¿verdad? Porque también el Ministerio Público tenemos que saber de que si el Ministerio Público no tiene esos elementos como tal para someter a una persona, definitivamente no lo va a hacer. En el artículo 310, compañeros, ¿qué es lo que establece en ese artículo? 310 del Código Procesal Penal. La desestimación. Sí, Kevin. Sí, establece la desestimación. ¿Le puedes dar lectura? Desestimación cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez lo considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal, en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Gracias, Kevin. Bueno, entonces, la desestimación. Yo cuando iniciamos el curso les decía de que directamente el fiscal es quien solicita que se dé a cabo una desestimación. Entonces, de que los jueces, muchas veces los jueces de paz, cuando se les solicita, mire, señor juez, desestime la causa, los que son conocedores del derecho lo van a tomar a mal, les van a decir de que esa no es la forma de solicitarlo. Les van a decir de que se pronuncien en cuanto al juicio de faltas, ya sea absolutoria o condenatoria, ¿verdad? Que se convoque al juicio oral y público. Entonces, aquí podemos establecer que cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal va a desestimar. ¿Por qué? Porque es lo que yo les estaba estableciendo, de que si directamente la fiscalía no tiene los elementos suficientes para poder hacer una acusación en contra de una persona, directamente el fiscal desestima. Y lo que hace es de que dentro de los 20 días siguientes de presentada esa denuncia, querella o prevención policial,
les va a notificar directamente a la persona denunciante, a la víctima del agraviado, para que ellos puedan tener la oportunidad si desestiman también o no. Pues ustedes se han dado cuenta, los que tal vez han puesto una denuncia o han tenido alguna situación, les llaman del MP, les dicen, mire, usted va a seguir con la acción penal o va a renunciar a la acción penal, ¿verdad? Porque si directamente se puede llevar a cabo una conciliación en la fiscalía, les dan esa conciliación, lo citan para que puedan llevarse ahí un avenimiento, ¿verdad? Que los fiscales también tienen esa facultad para poder llevar a cabo esas conciliaciones ahí en la fiscalía. Pero si en dado caso no es constitutivo de delito y ya las partes no se presentan directamente, el Ministerio Público lo desestima. Pero las partes tienen un plazo que establece de 10 días para que puedan objetar ante el juez competente. Hay casos en los cuales las personas van a denunciar y no les quieren llevar a cabo directamente la acción penal. Entonces, le dicen, mira, es que no hay elementos, pero la gente está, no, que sí, que me agredió y que no sé qué, esto, el otro. Entonces, tienen 10 días para directamente acudir ante el juez competente y objetar esa desestimación, para que el juez a su consideración, si cree conveniente, va a iniciar la acción y solicita al Ministerio Público que se cambie del fiscal para que ya directamente no sea quien va a conocer. Entonces, como podemos observar, que a través de una denuncia como un acto introductorio se puede girar una orden de aprehensión, ¿verdad? Para eso ya vimos de que el Ministerio Público sí tenía los elementos, el juez valoró y el juez determinó que existen elementos suficientes para poder poner a una persona a que declare, ¿verdad? Entonces ahí está el fundamento de lo que establece la orden de aprehensión girada. Bueno. ¿Qué otra forma de que una persona sea puesta a disposición de juez hay? ¿Alguien que tenga una idea? Por medio de citación, licenciado. Por medio de una citación, muy bien, así es. Fundamento legal. Vamos a ver que en el artículo 255 está lo que es la citación. Esa citación es cuando directamente le lleva una notificación directamente y le hace saber de que se debe presentar en un órgano jurisdiccional para poder establecer su situación jurídica. Vamos a ver el artículo 173. 173 es verdad, licenciado. Sí, 173, por favor. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones deben realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, número 1, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. Número 2, el motivo de la citación. Número 3, la identificación del procedimiento. Número 4, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y que, en caso de impedimentos, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado. Gracias, Kevin. Bueno, entonces, como vemos, ¿verdad? Entonces, directamente la citación va a ser a cabo de una notificación. Y esa notificación, como podemos ver, debe de contener ciertos elementos, ¿verdad? Directamente qué tribunal o funcionario debe comparecer, el motivo de la citación, razonado, la identificación del procedimiento, el número de causa como tal, lugar y fecha en que debe comparecer.
Pero acá hay una situación elemental, que cuando la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando directamente las personas, ¿verdad?, hacen omiso a esa citación, ¿verdad? Y a la tercera ya directamente a través de la fuerza pública. Y cuando vemos, ya están allá directamente en torre de tribunales, o después que los haya, el juzgado que los haya solicitado, y ya fritos, ¿verdad? Entonces, importante establecer directamente una citación, ¿verdad? No dejarla ahí al tiempo. Otra forma directamente para que una persona pueda ser presentada también es la presentación espontánea. En el artículo 254, quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Aquí, compañeros, hay una situación que hay que tener mucho cuidado, porque el Ministerio Público muchas veces uno le presenta su memorial de presentación espontánea para que se le haga saber una citación para presentarlo ante el juez competente y que se le lleve a cabo su primera declaración. Y que cuando uno directamente lo presenta directamente a una junta, pum, ahí lo agarran de una vez y preso, ¿va? Entonces, hay situaciones en el Ministerio Público que hay que tener mucho cuidado porque a veces se pasan de una vez de vivos, ¿va? Entonces, por ejemplo, nuestro cliente nos dice, mire, Lick, fíjese que yo creo que tengo mi clavo. Y efectivamente tiene su problemita por ahí, ¿va? Y uno va, presenta su memorial de presentación espontánea para poder que le fijen día y hora para la audiencia y uno prepararse con sus elementos para poder acreditar el arraigo. Pero como les digo, ahora el Ministerio Público dice, va, que venga tal y tal día, y ese día que lo llevan, detenido de una vez, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y ustedes, a sus clientes, díganles de una vez, ¿verdad? Directamente, estamos ante esa situación, yo no les puedo establecer de que no lo van a detener o no, pero directamente ustedes ya tengan sus documentos para arraigo. Entonces, ¿qué son las medidas de coerción, compañeros? Vamos a establecer que las medidas de coerción son limitaciones del sindicado. Uno, que van a servir para asegurar la presencia del imputado, evitando el peligro de fuga. 2, asegurar la efectividad de la investigación, evitando el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, compañeros, artículo 261, Código Procesal Penal. En los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera dicha sanción. Entonces, ¿cuándo van a ver directamente cuando la prisión preventiva en delitos que no tengan previstas penas privativas de libertad? En el artículo 264 establecimos de que hay delitos que son inexcarcelables y ahí hay una serie de delitos de que no pueden gozar de medidas sustitutivas. Entonces, compañeros, ¿cómo vamos a directamente lo que vimos el otro día? Establecer el peligro de fuga, conforme al artículo 262, al momento de acreditar arraigo. Esos documentos ustedes ya saben bien cuáles son los que van a establecer y le van a presentar al juez cuando directamente se pronuncien para las medidas de coerción. Artículo 263, peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha del que el imputado podrá, 1, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir, 2, para que o imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Bueno, ustedes me podrán decir, compañeros, una idea
¿cuándo se da ese peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad? ¿Cómo podemos directamente establecer que no hay peligro de obstaculización? Licenciado, esto lo podemos hacer por medio de, supongamos, la defensa técnica tiene una oportunidad en la cual desvanece todo tipo de riesgo procesal en relación al peligro de fuga. En este se pueden aportar pues el documento personal, facturas, pueden ser de energía, etcétera, que acrediten que su residencia o estadía en el país va a ser fija, por ejemplo, cartas de trabajo, de todo eso, todo tipo de documentación que asegure que no va a tener una obstaculización a la averiguación de la verdad, como huir del país, entre otras. Vamos a ver, Kevin. En el artículo 262 establece el peligro de fuga. Y el peligro de fuga se establece, se puede desvanecer uno con el arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo. 2, la pena que se espera como resultado del procedimiento. 3, la importancia del daño resarcible. 4, el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento. Y 5, la conducta anterior al imputado. Pero establecimos de que con un recibo de energía eléctrica o de agua, o directamente si él alquila el contrato de arrendamiento, podemos establecer de que la persona vive en determinado lugar. Entonces, con eso prácticamente vamos a desvanecer el peligro de fuga. ¿Estamos? Pero, ¿cómo desvanecemos el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad? ¿Cómo nosotros le vamos a establecer al juez de que nuestro patrocinado no va a destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba? Porque con un arresto domiciliario. ¿Cómo? Con un arresto domiciliario. Esas son unas de las medidas directamente sustitutivas. Y el arresto domiciliario como tal en el numeral 1 del artículo 264 se establece que en su propio domicilio, ¿verdad? Porque allá lo desvanecimos directamente con el recibo de energía eléctrica o de agua. Ya dijimos, el señor Juan Pérez vive directamente en el lote 3, manzana X, tal y tal y tal lugar, zona 18. ¿verdad? Licenciado, también podríamos presentar certificados de nacimiento de los hijos o número de identificación tributaria, pues si él tiene una empresa, pues patente de comercio, entre otras, ¿verdad? Miren compañeros, lo que quiero que ustedes puedan aquí entender es lo siguiente. Miren, pues aquí hay dos presupuestos. El primero es que tenemos que desvanecer el peligro de fuga. Y el segundo, tenemos que desvanecer el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Son dos presupuestos directamente. Sí, Robin. Licenciado, en este caso no sería demostrándole al juez que la pena que nuestro patrocinado tiene, pues es relativamente corta en ese caso, para demostrarle que con ese aspecto podemos desvanecer lo que es el peligro de la obstaculización. Casi. Miren, pues, la situación es la siguiente. ¿Qué pasa, compañeros, si nuestro patrocinado hay elementos que puedan establecer? Miren, por ejemplo, la dirección. Miren, pues, nuestro cliente vive en la zona 18. Vive en el lote 3, manzana A, zona 18. Y a la persona que él agravió también vive en la zona 18, en el lote 10, manzana A, zona 18. Entonces, si ustedes pueden verificar ahí, las direcciones son muy cercanas. Estas personas prácticamente se conocen. ¿Entienden ahí? ¿Entienden por dónde es que yo les quiero orientar directamente en cuanto a ese peligro de obstaculización? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Miren, pues si su cliente vive en ese lugar a escasas 4 cuadras de la persona agraviada,
Si la situación es de que tenemos que desvanecer, sí, Ángel. En este caso, licenciado, buenas tardes, sería prohibiendo que el sindicato se acerque a ciertos lugares. Claro, como regla. Que Sería cambiarse de residencia, licenciado. Sí, prácticamente ahí vamos a ver reglas de abstención. Por ejemplo, la prohibición de concurrir a determinado lugar, ¿ya? La prohibición de acercarse a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se debe de establecer directamente, que la persona no pueda tener esa comunicación con la persona que está siendo agraviada o con los coimputados. ¿Por qué? Porque miren, compañeros, ante la situación de violencia y la situación de que se da en cuanto a los grupos organizados para poder cometer hechos ilícitos como son las maras, estas personas son estructuras que ustedes bien saben, ¿verdad? No se tientan para venir y cometer hechos delictivos. ¿Qué pasaría directamente si dejamos a esta persona, por ejemplo, por un delito de homicidio o un delito, póngame un delito de robo? Sí, Roy. Licenciado, de la misma manera, no tendría acercamiento con los testigos, ¿verdad? Sí, eso directamente es lo que tenemos que desvanecer, ese peligro de obstaculización. Porque el Ministerio Público va a decir, estos viven ahí cerquita, señor juez, ahí hay peligro de obstaculización, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que establecer, no, señor juez, directamente mi cliente no vive en ese lugar. Mire el recibo de energía eléctrica que le estamos presentando, él vive en Villanueva. De Villanueva para la zona 18 está de punta a punta. Lo que pasa es que ese momento de ese hecho fue recurrente, que él transitaba por ese lugar, pero directamente ahí no hay obstaculización, porque directamente no sabe ni dónde vive o cómo es la situación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí se desvanece, pero el problema es cuando sí viven cerca. Porque miren pues la tontera que hacen las personas, por ejemplo, los que cometen delitos de extorsiones. Viven cerca del lugar donde están las tiendas y van y ya les tienen ahí hecho el tamal, como dicen, y los agarran flagrantemente recibiendo el dinero. Y cuando se viene a ver, puchica, vive como a 5 cuadras de ahí la persona. Entonces es directamente complicado, no se puede desvanecer el peligro de obstaculización, porque la persona ya sabe dónde vive, sabe cuál es su negocio, cuántas personas llegan ahí. O sea, entonces ahí sí se da la situación de que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir y falsificar elementos de prueba. Está en riesgo también la vida de esta persona, ¿verdad? Que directamente si le dan una medida sustitutiva y es de esas personas que son mareros, fácil puede agarrar y ustedes saben que ellos no se tientan para ir y ejecutar a las personas, ¿verdad? Entonces esos son elementos también que se deben de establecer si es prudente o no darle una medida sustitutiva. Y en esos delitos, como les digo, de extorsión y eso, difícilmente un juez da medidas sustitutivas, ¿verdad? A menos que efectivamente su cliente no haya participado y se pueda establecer bien, ahí sí. Pero por lo regular, ya esos delitos están bien quemados, como dicen ahí en los juzgados, y los jueces ya saben hasta cómo andan vestidas estas personas para saber si son de grupos organizados de malas o no, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, compañeros. Nosotros tenemos que establecer, cuando se trate de peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, es de que no tengan relación entre ellos, ¿verdad? Y si no, solicitarle al juez que le ponga reglas de abstención, que lo mande a un lugar lejos y que le tenga una prohibición de poderse acercar a determinado lugar, ¿verdad? Si es prudente. ¿Estamos? Entonces, compañeros, prosiguiendo. El deber de comparecer y prestar declaración. Hoy vamos a
Hoy vamos a poner en su asistencia, entrega de cosas y secuestro. Bueno, Tatiana, buenas tardes, ¿te encuentras por acá en la reunión? Disculpe, ¿podría indicar otra vez el tema? Claro. Entrega de cosas y secuestro. Gracias. Bueno, entonces, en concordancia con el carácter general de la capacidad para rendir testimonio, toda persona tiene el deber de concurrir a una citación para prestar declaración testimonial. Artículo 207. Su incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública. Artículo 173. Pero si existe peligro fundado de que la persona se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, se procederá a su conducción sin esperar su comparecencia voluntaria. Artículo 175. Vamos a darle lectura al 175, por favor. Artículo 175. Casos de excepción. Cuando no obstante citación previa exista el peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal, se podrá proceder a su conducción por orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto. El artículo 217, compañeros. Compulsión. Artículo 217. Si el testigo no compareciere, a pesar de haber sido citado personalmente, se procederá a su conducción sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando corresponda. También se ordenará su conducción cuando haya motivos fundados de que no asistirá al debate del juicio oral, asegurándose su presencia. Si después de comparecer se negara a declarar, se promoverá su persecución penal. Si el testigo expresare de su negativa obedece a temores por su seguridad personal o que su vida corre peligro en virtud de amenazas, coacciones o intimidaciones de que hubiera sido o fuera objeto, así se hará constar. En tales casos se podrá acudir al procedimiento previsto en los artículos 210 y 317 y brindarle al testigo protección policial a fin de asegurar la recepción de su testimonio. El juez o el fiscal que conozca el caso podrá, a su criterio, conservar con carácter reservado o confidencial sus datos personales, así como lo expresado por el testigo respecto a los temores por su seguridad y todo lo referente a las amenazas e intimidaciones, a fin de que apareciera en su oportunidad o en su defecto, ordenar que se inicie la persecución penal correspondiente. Gracias. Entonces, compañero, como bien podemos ver, ninguna persona se puede omitir directamente a no prestar declaración. Pero hay un artículo directamente donde establece cuando hay excepciones para poder que no preste. Vamos a ver si encontramos aquí el artículo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a encontrar esta posterior. 212, licenciado, si no estoy mal. Sí. 212, ¿no? Excepciones de la obligación a declarar. Entonces ahí hay una excepción, ¿verdad, compañeros? ¿Le puede dar lectura a qué?
Artículo 212. Excepciones de la obligación de declarar. No están obligados a prestar declaración. Número 1. Los parientes cuando sus declaraciones pueden perjudicar a sus familiares dentro de los grados de la ley. Los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente en los mismos casos, sin embargo, podrán declarar, previa advertencia de la exención cuando lo desearen. El defensor, número 2. El defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional. Número 3. Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. Número 4. Los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por la razón de oficio, bajo secreto, salvo que hubieran sido autorizados por sus superiores. Gracias. Entonces, hay directamente una excepción, y esa las encontramos en el 212 del Código Procesal Penal. Licenciado, la 213 entraría como, o sea, de los menores de incapaces de edad también no también están obligados. Sí, también es una excepción. Es excepción también como tal. Así es que. Entonces, vamos a ver el artículo 198. ¿Nos puede dar lectura a alguien, compañeros? Artículo 198. Entrega de cosas y secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera a su poder estará en la obligación de presentarlos y entregarlos a la autoridad requirente. Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro. Gracias, Kevin. Ahí ustedes pueden hacer una anotación en ese artículo, en el 198, que es el 278. Y ahí van a encontrar lo que es el embargo y otras medidas de coerción. Ese es el fundamento cuando se dan directamente de cosas de embargo y del secuestro. Y se van a remitir directamente por lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como podemos ver en nuestro Código Procesal, el artículo 198. 278. El artículo 198, como lo estábamos viendo, pues es la entrega de cosas. Cosas y secuestro. Pero esto es siempre con el fin de aportar a la investigación información, o sea, pruebas, y tener un control y que éstas estén bajo un resguardo. Sí, la situación es de que directamente hay un procedimiento cuando las cosas que han sido secuestradas, en cuanto a la reparación, cuando se da directamente, por ejemplo, que se establezca, es que él tenía bienes, por ejemplo, tenía una casa, tenía vehículos, y directamente la acción como tal se establece de que pueden hacer un resarcimiento, la reparación digna. Entonces, después lo van a acreditar a través del título ejecutivo, pero lo deberán de hacer conforme lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque recordemos de que algunas cosas directamente sí quedan para el secuestro de las evidencias de las pruebas, pero como también al momento de que se hace esa reparación y esos bienes están a nombre de él y se debe hacer una reparación, atacan directamente sobre ellas. No sé si digamos de ese sentido. Si bien pues el secuestro se puede proceder de forma voluntaria también, pero pongamos que aquí ellos tienen, al momento de realizar se redacta un acta en la cual se anotan las circunstancias
en la cual se produjeron la incautación o el secuestro. O sea, en esta misma se detalla bien cuáles fueron las medidas para asegurar la, la custodia de dichos bienes, la fecha y la firma exacta. Pero Sí, aún así también se puede proceder a secuestrar sin previa orden judicial, según lo establecido en el artículo 200, según tengo entendido. directamente esto del 278, esto prácticamente se da como una forma en la cual se va a garantizar esa reparación digna. Por ejemplo, la situación es de que previo a que, por ejemplo, es que lo que pasa es de que ustedes saben de que las personas no son muy honestas. Por ejemplo, ya cuando miran de que están con una situación de que les van a quitar los bienes, vienen y los pasan a nombre de alguien más. Entonces, a través también de esta situación es de que se le da una anotación, por ejemplo, anotación del litis en el registro de la propiedad, por ejemplo, los bienes muebles, ¿verdad? Los bienes inmuebles, para que no los puedan después vender, porque ya con esa anotación directamente no los van a poder vender. Entonces, prácticamente esas cosas ya quedan prácticamente evidenciadas de que él sí tiene bienes, ¿verdad? Para poder, en cierto momento, en un proceso, poder hacer la reparación digna como tal, porque las personas muchas veces cuando ya termina el proceso y estamos directamente ante la situación de la sentencia, cuando se viene a ver no tienen pero ni un quinto, ¿verdad? No tienen nada en algunos casos, pero hay otras personas de que sí tienen bienes, ¿verdad? Entonces de esa manera de que se trata la manera de poder hacer esa reparación como tal, pero esa disposición se va a regir después por lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, en lo que está directamente por ese procedimiento, ¿verdad? Teniendo un título ejecutivo por un juez competente, ¿verdad? Que tenga cantidad líquida exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Porque hay títulos ejecutivos en los cuales se garantiza de una obligación y hay otros de que todavía no está garantizada, ¿verdad? En la vía de apremio, por ejemplo, ustedes ya tienen el título acreditado, directamente lo ejecutan, ¿verdad? Pero esa es la idea, compañeros, que al momento de que ya ustedes tengan que solicitar, digan, bueno, aquí hay bienes de por medio, se puede atacar por parte de esos bienes, ¿verdad? Bueno, entonces, la asistencia ya está subida, ¿verdad, compañeros? Sí, ya está. Gracias, Jacqueline. Tatiana, buenas noches. Tatiana, como que no. Sí, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Salud. Saludos, licenciado. Gracias. Entonces, ¿tiene alguien alguna duda, compañeros? Una consulta, Link. Todo claro, ¿Cuál es el licenciado. tema que se colocará para la asistencia? El tema de hoy es la Entrega de cosas y entrega secuestros. de cosas y secuestros. Gracias. Y, bueno. ¿Alguien más, compañero? ¿No tiene nadie preguntas? ¿Tiene dudas? Aurora. Licenciado, Diego. buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Para el examen final vendrá lo que vimos en estos días o vendrá desde el inicio vendrá todo el contenido? Disculpe. Va a venir de estos días, compañera. Prácticamente el examen es bien práctico, no es nada de complicado, ¿verdad? Es de lo que hemos estado viendo estos días, anotaciones que ustedes han hecho, ¿verdad? Algunos fundamentos legales nada más. Gracias. Diego. Bueno, compañera. Diego. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Es Diego. una consulta. Cuando ya se ha decretado la medida precautoria de secuestro, posteriormente se debe discernir un cargo de depositario. ¿Estoy en lo correcto? Así es, compañero.
ese procedimiento directamente, recordemos de que todo queda a través de juez competente también, el Ministerio Público debe hacer la peritación como tal, ¿verdad? Las actas como tal, estableciendo qué bienes son los que, por ejemplo, en los allanamientos, ¿verdad? Ustedes, en esas directamente se hacen unas actas. Hay muchos errores, es que hablar de este tema es bien amplio, pero les voy a poner un caso práctico que se da muchas veces. Miren, pues en las órdenes de allanamiento, efectivamente el Ministerio Público lleva la orden de juez competente. No pueden ir solo así sin una orden porque directamente estarían violentando las garantías, ¿verdad?, de las personas. Pero por no saber bien el procedimiento, muchas veces la Policía Nacional Civil y el MP cometen errores. Es el caso que a un cliente, pongámosle, vienen y me dicen, mire, Alex, fíjese que mi hijo se lo llevaron detenido. ¿Por qué? Fíjese que llegaron a las 6 de la mañana a mi casa, tocaron y fueron directamente contra mi hijo y le encontraron a mi hijo en una bolsa de marihuana. Y en el patio, en la parte trasera, en un envase de vidrio, había un arma de fuego, calibre ignorado y con 9 municiones útiles, ¿verdad? Entonces, aquí la situación es muy... Miren, pues, definitivamente, si a una persona le encuentran marihuana, hay ciertos rangos directamente para que una persona pueda establecerse que es posesión para el consumo, ¿verdad? Pero si imagínense, ya su cliente viene y le agarran una libra de una bolsona directamente, ahí ya no va a ser para el consumo, ¿verdad? Ahí directamente él está ya vendiendo, ahora está estimulando a la drogadicción. Y en este caso, ese no goza de medidas sustitutivas. Pero viene la policía directamente y en su prevención policial solo establecen de que le encontraron la marihuana. Mas no así, no establecen identificar el arma de fuego, sino que la identifican solo para ellos, solo para la policía. Licenciado, en este caso podemos atacar desde el punto en que si la prevención policial solamente establece, pues, se le encontró marihuana. En este caso podríamos atacar desde el modo en que solo establece que se le encontró marihuana, pues no se establece qué cantidad. Así es, Kevin. Directamente eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta al momento que estamos ya haciendo nuestra defensa, porque si directamente el Ministerio Público quiere venir y imputar los dos delitos, pongámosle, ¿verdad?, que le vaya a imputar promoción y estímulo a la drogadicción y también que le ponga tenencia de arma de fuego, pero si no está directamente evidenciada la prueba material que es el arma, no se podría. Entonces nosotros ahí tenemos que... ¿Sí que? Licenciado, y en el caso de que supongamos que el arma estuviese pues en su residencia, también podríamos atacar desde el fondo que tenga sus huellas o no las tenga. Si no las tiene, pues cómo se va a poder asegurar de que era de él el arma. También por ese punto podríamos hacer un ataque, ¿no? Así es, que muy bien, eso es directamente lo que ustedes tienen que hacer ver, porque el arma pudo haber estado ahí, o bien pudo haber sido implantada, ¿verdad? Pudo haber sido puesta por alguien, ¿verdad? No nos consta, al juez no le consta, a mí no me consta, ¿verdad? Solo directamente por una situación de una presunción, no podemos establecer que efectivamente haya sido nuestro cliente. Pudo haber sido de que esa arma haya estado ahí desde años y que haya estado ahí ni en cuenta, ¿va? Nadie sabía que estuviera, ¿verdad? Entonces, si no se puede probar los hechos, ahí fue un error directamente grave para la Policía Nacional Civil, porque al momento de establecer no consignó bien, no consignó el arma de fuego. Entonces prácticamente esa arma quedó a la deriva. Y el Ministerio Público no tuvo más que hacer la imputación
por la droga, por promoción y estímulo, ¿verdad? Previo a situaciones estas, tenemos que establecer cuánto era la cantidad de que él estaba, que pudo haber tenido, ¿verdad? Licenciado, en este caso, supongamos que si, como usted lo indicaba, si ellos en la prevención policial solamente tenía una bolsa de marihuana, pero no colocaban la cantidad, pues aunque ellos ya después intenten decir, bueno, tenía esa cantidad, ¿cómo podemos atacar desde el fondo? ¿Cómo le va a constar al juez realmente si esa era la cantidad que tenía? Porque ellos podemos alegar desde el punto de que ellos pudieron haber agregado esa droga. Tal vez mi cliente tenía para uso puro. Ellos de plano la cogieron a otro lado y ya la vienen a presentar como prueba porque no consta, no hay fotos, no hay, en la prevención policial no establece la cantidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es lo que te decía. Les digo, ¿verdad? Que directamente nosotros debemos atacar esas falencias de que no existen directamente esas pruebas contundentes, de establecer de que digan, ¿verdad? Que tenía una bolsa de marihuana, pero esa bolsa de marihuana, ¿cómo era? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto era la cantidad que tenía? ¿Verdad? Entonces, poder cambiar el delito, porque directamente promoción y estímulo no tiene medida sustitutiva, pero directamente la posesión para el consumo, podemos utilizar lo que establece el artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Y esa sería una medida alterna, es un sustitutivo como tal para poder acreditar y que salga a través de ese hecho. Vamos a ver el artículo 24 ter. No, perdón, es el artículo 27. Artículo 27, vean, pues, suspensión condicional de la persecución penal en delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, ¿verdad? Entonces, este delito de posesión para el consumo no pasa de 5 años, entonces podemos utilizar esta medida desjudicializadora, pero aquí debemos establecer 2 requisitos. Uno, de que esta persona no esté gozando de alguna medida, un criterio de oportunidad. Debemos de presentar antecedentes penales y policiales y ver de que es prácticamente delincuente primario. Y tenemos que acreditar también con lo de la Fiscalía de Ejecución que les había dicho el otro día, de que ellos son quienes se encargan de otorgar ese registro, de que esa persona no ha gozado de alguna medida desjudicializadora. Teniendo esos presupuestos, prácticamente Licenciado, pongamos en un caso, nuestro cliente pues es acusado, etcétera, y nosotros y él tenemos claros que es un delincuente primario, y al momento de ir presentando pruebas, etcétera, etcétera, sus antecedentes penales aparecen manchados, sin que él se hubiese enterado antes, etcétera, porque ha pasado, y sí ha pasado realmente en algunos casos. De un homónimo. ¿Cómo podríamos nosotros proceder ante tal situación? Directamente, por ejemplo, si le salieran manchados o algo, y él nunca ha estado detenido, prácticamente se va a tratar de un homónimo. ¿Sí, Diego? ¿Diego? Sí, con una consulta. Yo conozco de un caso de una persona de que se le otorgó varias ocasiones este criterio de oportunidad, y uno de los requisitos es que, digamos, la persona que goza del mismo no sea reincidente, ¿verdad, Lick? Y que no haya gozado en alguna otra ocasión de esta medida. Entonces, ¿qué nos podría comentar ahí al respecto? El requisito es elemental, compañeros. Recordemos que el criterio de oportunidad dura un plazo de 1 año, lo que les había dicho el otro día. Se pueden gozar de varios criterios de oportunidad, siempre y cuando no esté vigente uno en ese momento, ¿verdad? Porque el supuesto es elemental, que no sea prácticamente por el mismo delito. Y cuando decimos del mismo delito es de que ese criterio de oportunidad que se le dio
todavía está en plazo de que termine el año. Pero al momento que termine ese año, prácticamente ese criterio de oportunidad ya terminó. Y ahí, si comete otro delito posterior, sí se le puede otorgar otro criterio de oportunidad. ¿Entendés ahí cómo es la situación? Sí, claro. Ahí Sí, hay o sea, la respuesta. así Gracias. sería. Por eso es de que al que viste, le han dado varias veces el criterio, pero no por el mismo delito, es por otro. O sea, ya terminó el plazo, cometió otro hecho delictivo y entonces procedió y le otorgaron otro criterio de oportunidad. Así sería. Ok, Lick. Gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a dejar ahí la clase y prácticamente ya solo sería mañana miércoles y jueves su examen. ¿Ah? El viernes fiesta, ¿eh? El viernes fiesta. Yo creo que va a haber una actividad, compañeros. Yo creo que van a hacer una actividad por ahí. Yo les voy a avisar si se va a llevar a cabo. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, Gracias, bueno, licenciado. compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Buenas compañeros. noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Cuídese. Feliz noche, compañeros. Dios le bendiga, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Oscar. Buenas noches, licenciado. Gracias por la cátedra. Gracias, Rudy. Gusto de tenerlos ahí de alumnos. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Mercedes. Buenas noches. Feliz noche, Alan. No te Solo escuché una bien. pregunta. El horario del examen lo vas a realizar en el mismo horario que está estipulado o se va a hacer como para el primero. Yo creo que vamos a utilizar la metodología del primero. Una hora antes se les va a subir. Ah, bueno, gracias. Bueno.